gusto saludarles nuevamente. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. El examen... Buenas tardes. El examen será el próximo domingo a la misma hora que para el examen parcial, de 2:30 a 5:30, y posteriormente tendrán los 20 minutos adicionales para poder cargar su solución. Los temas que van a venir será hasta lo que veamos el día jueves, entonces dependiendo de cómo avancemos, así serán los temas que vamos a evaluar. Pero en conclusión, desde lo que hemos visto desde el examen parcial hasta lo que veamos el día jueves. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Ayer estuvimos hablando de los métodos de transporte, mínimo costo, Vogel, y nos quedó pendiente lo de pasos secuenciales. Entonces, este método de pasos secuenciales nos sirve para evaluar si un programa de distribución es óptimo. Para eso es útil. Los métodos que analizamos hasta la clase de ayer nos proporcionan un programa factible. Sin embargo, si nosotros queremos saber si ese programa es el óptimo, es necesario que apliquemos los pasos secuenciales. Entonces, para obtener el programa óptimo, obligatoriamente necesitamos un programa factible. Si no tenemos el programa factible, no podemos aplicar pasos secuenciales. Y una vez tenemos ese programa factible, ya utilizamos el método de pasos secuenciales y de esa manera podemos determinar nuestro programa óptimo de distribución. Para poder aplicar los pasos secuenciales es necesario que se cumpla con una condición. ¿Y cuál es esa condición? Esa condición nos indica que el número de asignaciones tiene que ser mayor o igual al número de filas más el número de columnas menos 1. Esta condición siempre se tiene que cumplir. De no cumplirse, es imposible que nosotros podamos aplicar el método de pasos secuenciales. Bien, ¿cuál es el procedimiento para aplicar lo que son pasos secuenciales? En primer lugar, vamos a seleccionar un programa factible de distribución. Los más utilizados son el de multas o mínimo costo. Posteriormente, tenemos que verificar la condición que les acabo de mencionar, que el número de filas más el número de asignaciones tiene que ser mayor o igual, acá en este signo me falta el igual, pero es mayor o igual al número de filas más el número de columnas menos 1. Posteriormente, tenemos que calcular los costos marginales. Dice que los costos marginales, un costo marginal es la cantidad que aumenta o disminuye el costo al momento de que movemos una unidad en una celda seleccionada. Y eso lo vamos a ver más adelante. Si hay un costo marginal negativo, significa que el costo de distribución aún se puede reducir. Pero si tenemos costos marginales negativos, tenemos que reasignar. Posteriormente, después de que realizamos o efectuamos la reasignación, tenemos que
elaborar un nuevo programa y nuevamente calcular los costos marginales de ese programa. Y eso es lo que también algunos de ustedes no realizaron en el examen. Realizaron la redistribución, pero no calcularon nuevamente los costos marginales. Fueron pocos los estudiantes que sí realizaron el procedimiento completo. Pero tenemos que calcular nuevamente los costos marginales, y el programa óptimo es aquel en el cual todos los costos marginales son positivos o ceros. Cuando logramos eso, hemos encontrado nuestro programa óptimo de distribución. Entonces, vamos a empezar. Solo para efectos de explicación de este tema, voy a utilizar el método, el programa que obtuvimos a través de Esquina Noroeste. Solo, les repito, solo por fines de explicación. En la clase de ayer, cuando comparamos nuestros programas, el costo de transporte de nuestros programas, encontramos que en mínimo costo y en multas nos dio la misma cantidad. ¿Qué cantidad nos dio? ¿Recuerdan? 14.500. Exactamente, nos dio 14.500. Si ustedes tuvieran que realizar los pasos secuenciales, tenemos que elegir cualquiera de los dos de 14.500. Sin embargo, si yo utilizo cualquier programa, cualquiera de los dos de 14.500, no puedo explicarles la reasignación, no lo puedo explicar. Entonces, por esa razón, voy a utilizar el programa que obtuve a través de Esquina Noroeste, solamente para poder explicarles. Bien, entonces, primero vamos a seleccionar un programa factible, y nuevamente les repito que los más utilizados son Vogel o mínimo costo. Después, vamos a verificar la condición. La condición nos indica que el número de asignaciones tiene que ser mayor o igual al número de filas más el número de columnas menos 1. Entonces, verificamos esa condición. ¿Cuántas asignaciones tenemos? Asignaciones son las cantidades que tenemos en las celdas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asignaciones. 7. Comparamos ese número de asignaciones con el número de filas. ¿Cuántas filas tenemos? 1, 2, 3, 4. Más el número de columnas. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. Menos 1. Entonces, 4 más 4, 8. Menos 1, 7. 7 mayor o igual a 7 si cumple con la condición. Como cumple con la condición, entonces tenemos que empezar a aplicar los pasos secuenciales. Este método de pasos secuenciales consiste en calcular los costos marginales para cada celda descubierta. Para cada celda descubierta. Eso significa que vamos a utilizar, bueno, algunos docentes utilizan un solo tablero para poder calcular los costos marginales. Yo prefiero utilizar tableros diferentes para efectos de enseñanza-aprendizaje, y mientras ustedes también agarran práctica, yo les sugiero que podamos utilizar tableros diferentes para cada costo marginal. Entonces, para calcular esos costos marginales, dice que lo que tenemos que hacer es que para cada celda descubierta, vamos a empezar con cada celda descubierta. Y una celda descubierta es aquella celda que no tiene ninguna asignación.
Entonces, si observamos la primera fila, tenemos 3 celdas descubiertas. A esas 3 celdas descubiertas les debemos de calcular los costos marginales. ¿Y cómo la vamos a calcular? Vamos a realizar el siguiente procedimiento. Entonces, en la primera celda descubierta, vamos a colocar la palabra inicio. Eso es de cajón. En cada celda descubierta vamos a colocar la palabra inicio, pero en este momento vamos a trabajar con la primera celda descubierta. Después de que colocamos la palabra inicio, le vamos a colocar el signo positivo. Siempre que coloquemos la palabra inicio, tenemos que colocar también el signo positivo. Posteriormente, tenemos que encontrar, esto es como que estuviéramos jugando un laberinto. Tenemos que encontrar un camino o una ruta que nos permita salir del inicio, pero regresar a ese mismo inicio. Salimos de ahí, pero debemos regresar al mismo punto de partida. Para realizar ese procedimiento, tenemos que considerar ciertas situaciones. En primer lugar, debemos de considerar lo siguiente. Solamente se puede virar en las casillas que tienen una asignación. Solo vamos a virar en las casillas que tienen una asignación. ¿Qué significa eso? Significa que en las celdas que están descubiertas no podemos realizar ninguna acción. Lo que sí podemos hacer en esas celdas descubiertas, lo que sí podemos hacer es pasarlas por alto, es decir, como imaginar que tenemos un puente. Pero eso lo podemos hacer si y solo si encontramos una celda ocupada que nos permita realizar ese salto. Entonces, tenemos la casilla de inicio y tenemos que buscar una ruta que nos permita salir del inicio y regresar a esta misma casilla, considerando que solamente podemos virar en las celdas ocupadas. Entonces, no podemos girar hacia la derecha, no podemos caminar hacia la derecha, porque si caminamos hacia la derecha, no tenemos ninguna celda en donde podamos virar. Imagínense ustedes que están saliendo de su hogar en la mañana en su vehículo y tienen la opción de seguir a la derecha, de salir hacia abajo o de ir hacia la izquierda. Si van hacia la derecha, encuentran callejones sin salida, es decir, celdas desocupadas. Entonces, no podemos realizar ninguna acción. Si seguimos hacia abajo, acá encontramos una celda ocupada, sí podemos realizar una acción. Esta celda ocupada es como que fuera un semáforo que nos dice deténgase. Acá usted puede seguir recto o puede virar para regresar a su punto de partida. Entonces empezamos, salimos del inicio y recorremos hacia abajo. Una vez llegamos a la siguiente casilla, tenemos que hacernos la pregunta o tenemos que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos derecho? ¿Seguimos recto? ¿O cruzamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es llegar al inicio. Entonces, como nuestro objetivo es llegar al inicio, no podemos seguir recto, sino que lo más cerca es virar hacia la izquierda. ¿Cómo realizamos una acción? Es decir, cruzamos. Al momento de cruzar,
nosotros tenemos que colocar un signo. Cada vez que nosotros realicemos una acción, tenemos que colocar un signo, ya sea positivo o negativo, pero tenemos que ir intercalando los signos. En el inicio, siempre vamos a colocar el signo positivo. Llegamos a la siguiente casilla y acá viramos. Como viramos, tenemos que colocar el signo negativo. Llegamos a la siguiente casilla. Llegamos a la siguiente casilla y tenemos una asignación. Esto nos indica que sí podemos cruzar. Entonces, cruzamos hacia arriba y como cruzamos, tenemos que colocar nuevamente un signo. Como anteriormente colocamos el signo negativo, ahora nos corresponde colocar el signo positivo. Bien, llegamos a otra celda ocupada. Acá podemos virar y llegamos directamente al inicio. Como viramos, tenemos que colocar otro signo. Ahora nos corresponde colocar el signo negativo. Y acá ya encontramos el ciclo que nos permitió salir del inicio y regresar nuevamente al inicio. Debemos de tener cuidado que los signos deben de estar intercalados. Un signo positivo, un signo negativo, un positivo y un negativo. Y en cada fila tenemos que tener un positivo y un negativo. Si revisamos la primera fila, hay un positivo y un negativo. En la segunda fila hay un positivo y un negativo. Y de la misma manera en las columnas. Un positivo y un negativo. Un positivo y un negativo. No podemos tener dos signos positivos o dos signos negativos en la misma fila o en la misma columna. Posteriormente, para calcular el costo marginal de la fila 1, columna 2, por eso se coloca M1, N2, fila 1, columna 2, vamos a considerar los signos. Tenemos en primer lugar más 500. Tenemos que considerar el signo y el costo. Entonces decimos 500. Vamos a utilizar el mismo ciclo. Vamos hacia abajo y nos encontramos con el signo menos y 200. Entonces colocamos menos 200. Continuamos a nuestra siguiente casilla donde tenemos el signo y el signo es más 500. Entonces colocamos más 500. Continuamos el recorrido y tenemos menos 500. Entonces colocamos menos 500. Calculamos el costo marginal. 500 menos 200 más 500 menos 500. ¿Cuánto les da como resultado? 300. Entonces, nuestro costo marginal de la fila 1, columna 2, es de 300. ¿Y qué significa ese 300? Significa que por cada unidad que yo mueva en este ciclo, el costo se me incrementa en 300 quetzales. Entonces, un costo marginal positivo nos indica que el costo se incrementa. Y por esa razón es que el programa óptimo de transporte tiene que tener todos los costos marginales positivos. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿No hay dudas? Licenciada, disculpe, en la primera fila se toma el mayor, ¿va? Usted tomó el 500. ¿Cómo así en la primera fila? En la primera fila el costo de inicio. ¿Sí? El mayor se toma, ¿va, licenciada? No, lo que pasa es de que acá usted tiene que considerar el signo y el costo que tiene. No importa si es mayor o es menor. Usted tiene que utilizar los costos que tiene en el ciclo que acaba de realizar y los signos. Sí, licenciada, pero ¿cómo? Entonces, ¿cuál es el inicio? ¿Cómo se inicia? En la se celda tiene que descubierta. En cada celda descubierta. Usted tenía en su tablero anterior, tenía celdas descubiertas. Tiene
el 10 asignado y en la siguiente casilla no tiene ninguna cantidad asignada. Entonces empieza a calcular el costo marginal para cada una de las celdas descubiertas. Entonces, este inicio es nuestra primera celda descubierta. Y tenemos que hacer ese procedimiento para cada una de las celdas descubiertas. Ya, licenciada, gracias. Bueno. Licenciada, una pregunta. Diga. ¿Cuántos ciclos se le pueden sacar a un tablero? No hay cantidad. No hay cantidad, depende del tamaño y de cuántas celdas tenga descubiertas. Ok, está bien, gracias. Muy bien, entonces ya calculamos, como ustedes pueden observar acá, ya calculamos el costo marginal para la fila 1, columna 2, pero tenemos también que calcular el costo marginal para la primera fila, columna 3, primera fila, columna 4. Vamos a calcular ahora el costo marginal de la primera fila, columna 3. Siempre en cada celda descubierta tenemos que colocar la palabra inicio y el signo positivo. Y ahora debemos de buscar la ruta que nos permita salir del inicio y regresar nuevamente a este inicio. Si vamos a la derecha, nos encontramos en un callejón sin salida porque no tenemos una cantidad que nos permita cruzar. Entonces, veamos si podemos ir hacia abajo. Encontramos una celda descubierta, no podemos hacer nada, pero en la siguiente casilla sí tenemos una celda cubierta, una celda asignada. Entonces eso significa que del inicio yo puedo salir, como imaginar que hay un puente y llego hasta la casilla que está ocupada. En este 15 yo me detengo y me pregunto, ¿qué hago? ¿Sigo recto? Si sigo recto, me encuentro en un callejón sin salida. Puedo cruzar hacia la derecha, pero si cruzo hacia la derecha, ya no tengo un camino para poder regresar al inicio. Entonces, si viro hacia la izquierda, sí voy a poder formar mi ruta para regresar al inicio. Como en esta casilla realizamos una acción, es decir, viramos, vamos a colocar el signo negativo. Después, llegamos a la siguiente casilla ocupada y tenemos que tomar una decisión, ¿cruzamos o seguimos recto? No puedo seguir recto porque tengo callejones sin salidas, celdas que no están ocupadas, tampoco puedo virar hacia abajo, el único camino que tengo es virar hacia arriba. Como viramos, ahora vamos a colocar el signo positivo. Ahora bien, después de colocar el signo positivo, sigo a la siguiente casilla y analizo qué acción debo de seguir. No puedo seguir derecho porque no tengo una celda ocupada. El único camino que tengo es virar hacia la izquierda. Entonces acá, como viramos, tenemos que colocar un signo. ¿Qué signo vamos a colocar ahora? El signo negativo. Negativo, exactamente. Entonces, como viramos hacia la izquierda, acá necesariamente tenemos que realizar una acción. Hacia abajo no podemos cruzar, cruzamos hacia arriba. Y como cruzamos, tenemos que colocar nuevamente otro signo, que es el signo positivo. Y de este 10 podemos llegar perfectamente a nuestro inicio. Como cruzamos, ahora vamos a colocar el signo negativo. Y acá ya encontramos nuestro ciclo. Como ustedes pueden observar, en cada fila tenemos un signo positivo y un negativo. Solo un negativo y un positivo. Y eso se tiene que cumplir en las filas y en las columnas en donde tenemos nuestro ciclo. Entonces sería negativo, positivo, positivo, negativo, positivo y negativo. En filas cumple. Ahora revisamos en columnas, negativo, positivo y positivo, negativo. También cumple. Entonces calculamos nuestro costo marginal de la fila 1, columna 3.
tenemos que utilizar los signos y los costos de las casillas que forman parte de nuestro ciclo. Entonces, el primero sería más 400, vamos con el siguiente, menos 500, más 400, menos 200, más 500, menos 500. ¿Calculan el costo marginal? 100. 100. 100. ¿Y qué significa esto? Que por cada unidad que nosotros movamos, el costo marginal se incrementa en 100 quetzales. ¿Dudas? Sí, licenciado, una pregunta. Entonces pueden haber 4 positivos y 4 negativos así en ese ciclo. No hay problema, ¿verdad? Me sea 1, 1, 1, no hay problema. Así es. Así es. Okay. Si usted acá, para el costo marginal, puede tener 6 o puede tener 8 costos o 10. Lo que sí tiene que verificar es que en cada fila tiene que tener un positivo y un negativo, y en cada columna un positivo y un negativo. Sí, está bien, licenciada, gracias. Para servirle, Andrea. Licenciada, una consulta. Si, por ejemplo, en la fila 1, columna 4, hubiera habido algún valor, pudimos haber agarrado ese camino como así como, por ejemplo, en el primer paso que hizo, y viró para abajo. Ajá. Si, por ejemplo, en ese justo donde tiene el punto hubiera estado lleno, se pudo haber agarrado para la derecha, así como, por ejemplo, en vez de agarrar para el 5, agarrar para donde estaba el 10, subir y regresar al inicio. Sí, usted sí, acá donde tengo el puntero, hubiese tenido una cantidad, hubiera sido fácil nuestro ciclo, porque del inicio nos vamos hacia acá, bajamos a la izquierda y subimos. Ok, gracias. Pero como no es el caso. Y de igual manera se pudiera hacer al revés. Por ejemplo, ahí baja a la derecha, para arriba, y de regreso. Sí, da lo mismo. Sí, le queda exactamente el mismo valor. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? Perdone, una consulta. En este caso, el ciclo estaría mal si hubiéramos terminado en positivo y el inicio es positivo. Sí, siempre tiene que haber positivo o negativo. Ok, gracias. Bueno. Licenciada, entonces la llegada, digamos que se partió de inicio 400, ¿no? Pero la llegada, entonces ese valor ya no se toma. En este caso sería 400. Es que este 400 es el primero. Ajá, por eso le preguntaba si entonces a la llegada definitivamente ya no se toma ese valor. No, porque solo lo va a considerar una vez. Desde el inicio, y de ahí llegó, pero no lo tiene que tomar otra vez. Perfecto, ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, disculpe. Diga. Tomó 400 menos 500. Así es, ¿verdad? Sí. Más 400 menos 200 y más 500. ¿Y los otros 500 que le restó de dónde, Lick? Aquí está. Menos 500. El que estoy circulando. ¿Iba bien usted? Porque me dijo 400, 500, menos 500, más 400, 200. Observe el ciclo. Ya, cuando uno cruza. Sí, y vea el puntero. El inicio más 400, menos 500, más 400, menos 200, más 500, menos 500. Ya. O sea, se agarran todas las cantidades de los costos, ¿vale? En donde tenemos un signo. Ya. Sí, porque, el licenciado decía que fuera un rectángulo o un cuadrado, pero no, ahí se agarraron todos. A veces le puede quedar cualquier figura. Ya. Gracias, licenciada. No, pero tiene que considerar solo las casillas donde tienen signo. Por eso es bien importante que cuando realicen la acción de cruzar, coloquen el signo. Porque solo las casillas que tienen signo son las que tienen que considerar. Los costos de las casillas que tienen signo. Licta, buenas tardes. Está bien, licenciada, gracias. Bueno. Licta, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es,
vamos a suponer que íbamos armando bien el ciclo, pero el penúltimo número, o sea, el menos 500, no estuviera, ¿qué pasaría? ¿Se queda ahí? ¿Ya no se trabaja? ¿Cómo así? Que vamos de inicio y vamos bien, pero al llegar al penúltimo número, que es el menos 500, vamos a suponer que ese número no existe. ¿Qué pasaría? No tiene su ciclo, no puede armar su ciclo. Ah, va. Sí, ahí no podría armar el ciclo porque usted llegaría acá y de acá ya no, y si este 10 no existe, de acá ya no puede llegar al inicio, entonces su camino está mal. Tiene que buscar otro ciclo que le permita llegar al inicio. Ah, ok. Gracias, Linda. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a calcular un costo marginal más y posteriormente les voy a dar un tiempito para que ustedes puedan calcular los demás costos marginales. Entonces, vamos ahora, como pueden observar, vamos por fila en todas las celdas descubiertas de la primera fila. Ya calculamos el costo marginal de la fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, nos corresponde fila 1, columna 4. Entonces, colocamos la palabra inicio y automáticamente signo positivo. Tenemos que buscar qué ciclo o la ruta que nos permita salir del inicio y regresar nuevamente al inicio. Se recomienda que ese ciclo sea las direcciones de la aguja del reloj. Entonces, hacia arriba no podemos seguir, solo nos queda salir hacia abajo. Llegamos al 10 y acá podemos cruzar. Entonces, no puedo seguir recto porque si llego a este 10, ya no tengo salida hacia la izquierda. Entonces, debo de cruzar en esta casilla. Como cruzamos, colocamos el signo negativo. Automáticamente tenemos que colocar el signo negativo. No cruzo, llego al 15, pero acá en el 15 no puedo subir para llegar al inicio. Entonces, ¿qué hago? Sigo recto al 5. Y acá en el 5, pero como crucé, acá en este 10 crucé, tenía que colocar el signo negativo. Llego al 5 y en este 5 no puedo seguir recto, tengo que cruzar. ¿Cómo crucé? Vamos a colocar el signo positivo. Llegamos al 10 y ahora tenemos que cruzar. No puedo seguir recto porque acá no tengo una cantidad que me permita llegar al inicio. Entonces, tengo que cruzar. ¿Cómo cruzamos? Ahora nos corresponde colocar el signo negativo. Llegamos a la izquierda, nuevamente a otra cantidad donde podemos cruzar, subimos y colocamos el signo positivo. Ahora bien, de este 10 podemos llegar perfectamente al inicio y como viramos, le colocamos el signo negativo. Diga, Omar. Omar, ¿tenía alguna duda? Sí, licenciada, una pregunta. Donde está el 500 hay un costo de 15. Ahí, ¿por qué no se le puso signo? Ahí me perdí un poco. Este no es un costo. Este es asignación. El costo es el 500. Pero no colocamos signo porque en esta casilla no realizamos ninguna acción. Nosotros salimos del 10, de esta cuadra, por ponerle un ejemplo, de esta cuadra. Cuando llegamos acá, teníamos que analizar si cruzábamos, pero no viramos ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Seguir recto. Como no viramos, no colocamos signo. Solo colocamos signo en la casilla donde viramos, donde cruzamos. Entonces, esta casilla que tenemos 15 y un costo de 500 no participa en el ciclo, porque lo que hicimos fue pasarla, como que hubiera sido un puente, nos la pasamos por alto. Entonces, si viniera un caso así, licenciado. ¿Perdón? Si en el examen viniera un caso así, se podría hacer así también. Sí, es que de estos puede encontrar un montón de casos, un montón.
Ok, está bien, licenciada, gracias. Muy bien. Licenciada, disculpe, ¿y si lo tomamos? O sea, prácticamente estaría mal. Estaría mal porque entonces usted tuviera en esta fila 3 signos y en cada fila no puede tener más de 2 signos. Un positivo y un negativo. Y si usted coloca un signo acá, ya tiene 3. Es como regla que no podemos tener 2 signos entonces. Es como regla y que además no puede colocar un signo acá porque usted acá no cruzó y solo va a colocar signo en donde cruza. Ah, ok, gracias. Bueno, diga, Flor. Licenciada, buenas tardes. En este caso, donde está la asignación hasta arriba, en la primera columna y primera fila, el 10, este 10 nos permite virar hacia la derecha, hacia el inicio. Así es. Pero aunque esas dos celdas no tengan asignación, sí es posible hacerlo. Sí, porque el inicio, lo que usted quiere es llegar hasta el inicio. ¿Sí? En este 10 usted puede cruzar. Entonces, acá cruza y llega a su inicio. Independientemente que ¿Para qué necesita? Sí, aunque estas estuvieran ocupadas, usted las pasa de largo y llega al inicio, aunque estas estuvieran ocupadas. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien, gracias, Lic. Muy bien. Calculamos entonces nuestros costos marginales de la fila 1, columna 4, nos quedaría el costo marginal más 200, menos 100, más 400, menos 200, más 500 y menos 500. ¿Cuánto sería ese costo marginal? 300. Costo marginal 300. Es decir, que si nosotros movemos una unidad en este ciclo, el costo se incrementa en 300 quetzales. Vamos ahora con la segunda fila. Ya calculamos los costos marginales de las primeras 3 celdas descubiertas. Ahora vamos a... Perdona. Solo podría regresar a la diapositiva anterior unos segunditos. Gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, una pregunta. Con los formatos que usted nos dio en cada cuadro, tenemos que hacer un procedimiento de esto, ¿verdad? Sí. Como les digo, ahí dependiendo del docente que ustedes tuvieron, hay algunos docentes que en un solo cuadrito calculan todos los costos marginales. Pero para mí es un poco desordenado. Les queda muy rayado el cuadrito. Entonces yo sí preferiría que utilizaran varios cuadritos, un cuadrito para cada costo marginal. Para mí es más ordenado, pero si a ustedes se les facilita, por mí no hay ningún problema. Si ustedes quieren, pueden calcular todos los costos marginales en una tablita. Si se les facilita, ¿verdad? Eso queda a criterio de ustedes. Ok, gracias. ¿Sí? Diga, Luis. Licenciada, solo una preguntita. Usted parece que nos había comentado que nos iba, bueno, a los que no recibimos cursos con usted, que nos iba a compartir estos cuadritos, Lic. Yo estaba revisando y no los cerré. No los cerré. Había pasado por alto el envío. Entonces, al finalizar la clase de hoy, después de las 8:30 de la noche, yo se los voy a compartir para los que no los tengan. Gracias, Licta. Bueno, como les digo, si a ustedes se les facilita hacerlo en una sola tablita, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Entonces, vamos ahora con la siguiente fila. Vamos a calcular el costo marginal de la segunda fila, tercera columna. Colocamos la palabra inicio. Inicio y automáticamente signo positivo. Tenemos que buscar una ruta que nos permita salir del inicio y regresar al inicio. Y acá está sencilla porque vamos hacia abajo, hacia la izquierda. Como viramos, colocamos el signo negativo. Luego viramos hacia arriba, signo positivo, y llegamos al inicio, signo negativo. Entonces acá estaba sencillo el ciclo. El costo marginal, más 600, menos 500, más 400, menos 200.
¿Cuánto es el costo marginal? 300. 300. Vamos con la siguiente casilla. Colocamos la palabra inicio. Vamos hacia abajo. Bueno, inicio, signo positivo. Vamos hacia abajo. Llegamos a la casilla ocupada y cruzamos. Y nuevamente acá, en el 15, nos detenemos para analizar si podemos cruzar para llegar al inicio y no podemos hacerlo. Como acá no podemos realizar ninguna acción de cruzar, entonces pasamos de largo. Pasamos a la siguiente casilla y observamos que acá sí podemos cruzar para llegar al inicio. Como cruzamos acá en el 10, colocamos signo negativo. En el 5 cruzamos, colocamos el signo positivo y del 10 llegamos al inicio y colocamos el signo negativo. Y nuevamente, como en la celda, 2 celdas anteriores, el 15 no participa en el ciclo, porque acá no cruzamos, por lo tanto no le tenemos que colocar signo. El costo marginal de la fila 2, columna 4, sería más 300, menos 100, 400, menos 200. ¿Cuál es el valor del costo marginal? 300. 400. ¿Sí les queda 400? Sí, licenciada. Sí. Muy bien. Entonces, vamos ahora a calcular los costos marginales de las 4 últimas celdas. Por favor, ¿no tienen ninguna duda de cómo calcular los costos marginales? No, licenciada. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a calcular los costos marginales de las últimas 4 celdas, por favor. Les voy a dar para eso 10 minutos y después se las voy a presentar. Pero realícenlo para verificar si les queda, si logran obtener esos costos marginales. Si no lo realizan, no van a poder verificar si comprendieron realmente. Entonces, por favor, les solicito que calculen los 4 últimos costos marginales. Ligda, una pregunta. Sí, dígame. Se realizan los costos marginales a la fila ficticia también. ¿A las cuales? A la fila ficticia. Sí, claro que sí. Tiene que calcular, por eso les dije, a las 4 celdas descubiertas pendientes. Gracias, Ligda.
Líquido, disculpe, sí nos pueden dar resultados negativos, ¿verdad? Sí les pueden quedar resultados negativos. Gracias, Lili.
¿Terminaron? Sí, Rita. Bien. Entonces, para la fila 4, columna 1, el costo marginal es de menos 400. ¿Qué significa este menos 400? Que por cada unidad que movamos en este ciclo, el costo se reduce o disminuye en 400 quetzales. Por eso dice menos. Se reduce en 400 quetzales. Vamos con la siguiente fila, que es la fila ficticia, y también la tenemos que calcular costo marginal. Colocamos la palabra inicio, signo positivo, y buscamos el ciclo. Nos quedaba de esa forma. El costo marginal nos dio un resultado de menos 600. Nuevamente, ¿qué significa ese menos 600? Que por cada unidad que distribuyamos acá, el costo se reduce en 600 quetzales. Vamos con los últimos dos. Palabra inicio, signo positivo. Encontramos nuestro ciclo. Y el costo marginal es de menos 300. Y el último, palabra inicio, encontramos nuestro ciclo. El costo marginal es de menos 400. ¿Sí lograron obtener esos resultados? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, posteriormente, solamente hacemos un resumen de nuestros costos marginales. Si cuando tenemos el resumen, todos los costos marginales son positivos o ceros, ese sería nuestro programa óptimo. Pero si tenemos algún valor negativo, aunque sea 1, eso significa que no es nuestro programa óptimo y por lo tanto debemos de redistribuir. Aquí tenemos un problema. Tenemos varios costos negativos. Entonces, para poder redistribuir, usamos el menor costo marginal negativo. Es decir, aquella celda en donde se reduce más el costo. ¿Qué significa el costo marginal negativo? Que en este ciclo, cada unidad que movamos se reduce 400 quetzales. En este otro, por cada unidad, se reduce en 300. ¿Pero en dónde se reduce más? En el menos 600. Entonces, debemos de reasignar en el ciclo en donde tenemos el menos 600. ¿Cómo vamos a redistribuir? Vamos a redistribuir de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ubicar el ciclo en donde nos quedó el costo marginal negativo de menos 600. Ubicamos ese ciclo, que es este, el de la fila 4, columna 1. En este ciclo obtuvimos el costo marginal de menos 600. Entonces, ¿cómo vamos a redistribuir? Quiero que por favor presten atención. No copien ahorita, sino que solamente presten atención. Primero, vamos a observar las casillas con signo negativo. Solo las casillas con signo negativo del ciclo. Entonces observamos, tenemos menos 500,
menos 400 y menos 0. Observamos esas casillas. El segundo paso de las asignaciones realizadas en esas casillas con signo negativo, vamos a seleccionar la menor. Observamos cuáles son las asignaciones de las casillas con signo negativo. Son las que estoy encerrando en un círculo azul. De esas asignaciones, buscamos la menor. ¿Cuál es la menor? Menos 500. No. Es 5. Es 5. Exactamente. De los círculos, ¿cuál es el menor? 5. 5. Ahorita apareció con color amarillo. Ese es el menor. Posteriormente, esa cantidad menor es la que vamos a seleccionar. Es la cantidad que vamos a redistribuir utilizando solo las casillas en donde tenemos un signo. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la redistribución? Veamos ahora. La cantidad que vamos a redistribuir es 5. Entonces, ese 5 lo vamos a trasladar al inicio. Esta es la tablita que teníamos anteriormente. Este 5 lo vamos a trasladar al inicio. Lo colocamos ahí. El 5. Nuevamente les repito. La cantidad que vamos a redistribuir por 5, esta cantidad la tenemos que trasladar a la casilla en donde tenemos la palabra inicio. Colocamos el 5. Posteriormente, vamos a empezar a reajustar. Ese 5 lo tenemos que reajustar en todo el ciclo. Entonces, lo colocamos en la palabra inicio y vamos a seguir la dirección de las flechitas. Vamos hacia arriba y llegamos al 10. ¿Qué signo tenemos en esta casilla? ¿Qué signo tenemos? Negativo. ¿Y el signo negativo, qué operación representa? Una resta. Una resta. Entonces, lo tenemos que restar. 10 menos 5. 5. 5. Entonces, quitamos el 10 y colocamos el 5. Ahora continuamos nuestro recorrido. Ligda, disculpe que la interrumpa. Si ahí va un signo negativo, ¿no sería menos 10 más 5? No, porque usted no tiene menos 10. El 10 es positivo. El signo entonces solo nos indica la operación, no el signo del número. Son 10 cargamentos los que usted tiene asignados. Pero como tiene signo negativo, le va a restar, pero le tiene que restar la cantidad que va a redistribuir, que es 5. Por eso... Sí, los signos se indican la operación, entonces, ¿vale? Así es. Así es. Entonces, en esta casilla, el signo que tenemos es negativo, por lo tanto decimos 10 menos 5 nos da 5. Ahora observemos, nos vamos a la siguiente casilla, caminamos a la siguiente casilla y observamos qué signo hay. Y el signo que tenemos en esa casilla es el signo positivo. ¿De qué operación es el signo positivo? Una suma. Entonces sumamos 10 más 5, 15. Ahora continuamos nuestro recorrido. Vamos a la siguiente casilla. Teníamos 5. Menos 5. 0. Pero no colocamos el 0, sino solamente lo dejamos en blanco. No colocan el 0, sino que se deja en blanco. Seguimos nuestro ciclo.
Vamos a la siguiente casilla en donde tenemos signo. Tenemos el signo positivo. Entonces sumamos 10 más 5. 15. 15. Seguimos el recorrido. Vamos a la siguiente casilla. Tenemos el signo negativo. Entonces restamos 10 menos 5. Nos queda 5. Y ahí realizamos nuestra redistribución. ¿Dudas? ¿Dudas de cómo redistribuir? Yo, licenciada, la verdad no le entendí. Nada, no sé cómo hizo eso. Bien, vamos a regresar. ¿Sí comprendió que vamos a utilizar el ciclo en donde obtuvimos el menos 600? Sí, eso sí. Bueno, entonces, repito, ¿cómo redistribuir? Del tablero en donde obtuvimos el menor costo marginal, que es menos 600, vamos a observar las casillas con signo negativo. Son las que van a aparecer en este momento en rojo. Esas son las casillas que tienen el signo negativo. ¿Sí las ubicó? Correcto. Bueno, vamos a observar ahora las asignaciones de esas casillas. Tenemos un 10, un 5 y un 10. Correcto. Posteriormente, de esas asignaciones, vamos a seleccionar la menor. ¿Cuál es la menor cantidad? ¿Cuál es la menor cantidad? 5. 5. Entonces, ese 5 que está encerrado en amarillo es la cantidad que vamos a redistribuir. Y para redistribuir, tenemos que seguir el ciclo. Yo les expliqué de una manera, pero voy a ver si, tal vez, como lo voy a decir ahorita, se le hace más fácil. Entonces, el 5 es el que vamos a redistribuir. Entonces, usted agarra este 5 y puede seguir la flechita, lo quita de aquí. Es decir, de aquí lo vamos a eliminar. Es como que usted lo arrastrara. Lo arrastra y deja esta celda descubierta. Entonces, lo arrastra a la siguiente casilla. ¿Y qué valor tiene acá? 10. ¿Y qué sigue? Más. Positivo. Entonces, 10 más 5, ¿cuánto es? 15. Y coloca 15. Luego va hacia abajo y tiene otro signo. ¿Qué signo tiene? Negativo. 10 menos 5. 5. Sigue la flechita. Llegamos al inicio. ¿Qué signo hay? Positivo. Entonces coloca el 5, porque aquí no tenía nada. Entonces coloca 5. Sube, tenemos 10, signo menos, entonces lo restamos. 10 menos 5. 5. Vamos a la siguiente. ¿Qué signo hay acá? Positivo. 10 más 5. 15. Ajá, y ahí redistribuyó. Entonces esa es otra forma de cómo podemos redistribuir. No sé si queda claro, compañera. Ay, sí, licenciada, gracias. Sí, esa sería una. Y la otra era la que yo les decía. Arrastramos este 5 al inicio e iniciamos el recorrido, que es prácticamente lo mismo que le acabo de indicar a la compañera Andrea. ¿De acuerdo? Le da una pregunta, ¿cómo se identificó ese 5? La tercera vez que lo voy a explicar. Del ciclo en donde observa, del ciclo donde tenemos el costo de menos 600, observa cuáles son las casillas que tienen signo negativo. Las busca. Después observa las asignaciones de las casillas con signo negativo, que parecieron un círculo azul. De esas asignaciones, busca la menor. ¿Cuál es la menor? ¿Cuál es la menor? 5. Gracias, Linda. ¿Alguna otra duda?
Licenciada, ¿y si de las asignaciones hubiesen 2.5? Pudiera agarrar cualquiera de los dos. Gracias. Bueno. Licenciada, disculpe, o sea, si tiene 5 y está la segunda columna está de 405, ya queda 0, ¿va? Porque tiene signo menos. Así es. Gracias, Lic. Bueno. ¿Alguien más? Si hubiesen 2 con la misma cantidad, pero el valor distinto, se toma cualquiera. Por ejemplo, que hubiera el costo fuera de 300, que hubiera otro 5 con un costo de 300. ¿Cómo así, compañero? Por ejemplo, la compañera preguntó que si hubiese algún otro 5, usted dijo que podíamos tomar cualquiera de los dos. Va, pero ese 5 que está ahí tiene un costo de 400. Si el otro signo, por ejemplo, el otro 5 que tuviese un costo de 300, por ejemplo, ¿cuál tomo? Es que el costo no tiene nada que ver. Usted lo que tiene que hacer es buscar las casillas que tienen el signo negativo, no el costo. Eso fue lo primero que hicimos. Verificar cuáles son las casillas que tienen signo negativo. No observamos el costo. Solo identificamos cuáles eran las Y lo que se observa, Licta, es las asignaciones. Exactamente. Y después de que tenemos las casillas con signo negativo, observamos las asignaciones. Y de las asignaciones, elegimos la menor. Pero no observamos los costos, sino solamente aquellas casillas en donde tenemos el signo negativo. Licenciada, y ahí, por ejemplo, si de las asignaciones hay 2 siempre que sean, por ejemplo, en este caso 5 y 5 negativo, ¿con cualquiera de los 2 se puede? Cualquiera de los 2. Ok. Muy bien. ¿Sí queda claro entonces cómo reasignamos? ¿O cómo redistribuimos? Licenciada, esa redistribución se va a hacer siempre que haya un costo marginal negativo. Exactamente. Si todos son positivos o ceros, no hay ningún problema. Bueno, y si es redistribución, ese es el procedimiento. El anterior no se hace en redistribución. Si todos son positivos, no hace. Ajá. Bien, entonces, después de que realizamos nuestra redistribución, tenemos que realizar un nuevo programa. Tenemos que realizar el nuevo programa. Y con ese nuevo programa, vamos a observar lo siguiente. Es decir, ahora tenemos una nueva distribución. Entonces, tenemos que hacer nuevamente nuestro programa. De la planta al puesto de venta, las unidades a enviar y el costo por unidad. De la planta 1 son 10 cargamentos al puesto de venta a un costo de 500, nos da un costo total de 5,000. De la planta 2 al puesto A, 5 cargamentos a un costo de 500, 2,500. De la planta 2 al puesto de venta B, 15 cargamentos a un costo de 200, nos da un total de 3,000. De la planta 3, 15 cargamentos al puesto C a un costo de 500, 7,500. Del puesto 3, de la planta 3 al puesto de venta D, 15 cargamentos a un costo de 100, nos da un total de 1,500. De la ficticia, al puesto de venta A, 5 cargamentos a un costo de 0, nos da 0. Y de la ficticia, al puesto D, 5 cargamentos a un costo de 0, nos da 0. Costo total, 19,500. Y las unidades a enviar siempre son 70. Ahora bien, ¿se recuerdan cuál era el costo marginal que obtuvimos en el método de esquina noroeste?
14.200. No, en esquina noroeste. 22.500, creo. Exactamente. 22.500. Ahora se recuerdan cuál era el costo marginal en el que realizamos la redistribución. ¿Cuál era el costo marginal en donde redistribuimos? 600. Menos 600. Menos 600. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas unidades se redistribuyeron? ¿Cuántas unidades redistribuimos? 5. 5, exactamente. Ahora, vamos a hacer una operación con esos valores. Multipliquemos 5 por 600. Sin el signo. 5 por 600, ¿cuánto nos da? 3.000. 3.000 quetzales. Ahora restemos 3.000 a 22.500. 22.500 menos 3.000. ¿Cuánto les da? 19.500. Lo que tuvimos en nuestro costo de distribución. ¿Este será nuestro programa óptimo? ¿Qué dicen ustedes? No. No lo sabemos. Para poder saber si este es nuestro programa óptimo, tenemos que calcular nuevamente costos marginales a las celdas descubiertas, a todas las celdas descubiertas. Le tendríamos que calcular el costo marginal. Y si todos fueran positivos, este fuera nuestro programa óptimo. Pero si le calculamos el costo marginal a estas celdas, nos van a quedar negativos. ¿Por qué razón? Porque el costo óptimo de este ejercicio es 14.500. Entonces, por esa razón es que no utilizamos esquina noroeste para calcular costos marginales, porque regularmente esquina noroeste es el que nos arroja el mayor costo. Entonces tenemos que redistribuir muchas veces. ¿Queda claro? Licenciada, con los otros dos, de las otras dos formas siempre quedarán positivos. No. Algunas veces les quedan negativos también. Licenciada, una pregunta. ¿Y cuando quedan negativos hay que hacer una redistribución por cada uno que me quedó negativo? Porque, por ejemplo, acá solo hizo de uno, pero fueron como 3 o 4 que quedaron en negativo. ¿Se tiene que hacer una redistribución por cada uno? Es que acá tenemos marginales otra vez. ¿Y cómo así? O sea, usted tiene que seleccionar de todos los negativos uno. Ah, solo es uno. ¿Y cómo selecciono cualquiera? El menor, compañera. Ah, el menor. Ah, ok. Bien. ¿Alguna otra duda? De mi parte no, ahorita, gracias. Bien, entonces lo dejamos ahí por hoy y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche, un buen descanso. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Que descansen. Feliz noche, Lick. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciada, descansen.